Jean-Philippe Creton nació en Chile en el seno de una familia de clase media, en un contexto marcado por cambios culturales profundos y una creciente influencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana. Desde muy joven mostró una sensibilidad particular hacia el lenguaje, la música y la comunicación, rasgos que con el tiempo se convertirían en la base de su identidad pública. Su infancia transcurrió entre estudios formales y una curiosidad constante por todo aquello que tuviera que ver con la radio, la televisión y la cultura popular, especialmente la música rock y alternativa, que marcaría su personalidad y estilo posterior. Durante su etapa escolar, Jean-Philippe no se distinguió únicamente por el rendimiento académico, sino por una fuerte inclinación hacia la expresión oral y el debate. Profesores y compañeros recuerdan a un joven inquieto, reflexivo y con una capacidad poco común para argumentar ideas y conectar con los demás. Esa facilidad para comunicar no era solo verbal, también se manifestaba en su actitud frente a grupos, en su liderazgo natural y en una temprana capacidad para leer el ambiente emocional de quienes lo rodeaban. Al llegar a la adolescencia, su interés por los medios se volvió más concreto. La radio, en particular, se transformó en un espacio de fascinación. El poder de la voz, la cercanía con la audiencia y la posibilidad de crear comunidad a través del sonido despertaron en él una vocación clara. No se trataba únicamente de entretener, sino de opinar, cuestionar y acompañar. Esa mirada crítica, a veces irónica y otras profundamente empática, sería una constante en su trayectoria posterior. En paralelo, su vida familiar jugó un papel fundamental en la construcción de su carácter. Criado con valores de responsabilidad, esfuerzo y autonomía, Jean-Philippe aprendió desde temprano la importancia de forjar un camino propio. Lejos de una infancia idealizada, conoció también las dificultades comunes de muchas familias chilenas, lo que fortaleció su sentido de realidad y su conexión con problemáticas sociales. Esta combinación de sensibilidad y sentido práctico sería clave en su forma de abordar temas complejos en el futuro. Antes de dar el salto definitivo al mundo profesional, vivió una etapa de búsqueda personal, como muchos jóvenes de su generación. Exploró distintas áreas de interés, se empapó de referentes culturales internacionales y desarrolló una identidad marcada por la autenticidad. No intentaba encajar en moldes preestablecidos. Por el contrario, cultivó una imagen propia, alejada de estereotipos, que más tarde lo diferenciaría dentro del panorama mediático chileno. Estos primeros años no solo sentaron las bases de su carrera, sino también de su vida emocional y ética. La manera en que Jean-Philippe Creton entiende la exposición pública, la intimidad y la coherencia personal tiene raíces profundas en esta etapa formativa. Comprender su origen y su temprano recorrido permite entender por qué, con el paso del tiempo, se convertiría en una figura capaz de generar adhesión, debate y, sobre todo, cercanía con el público. La carrera de Jean-Philippe Creton no fue producto del azar ni de un ascenso repentino, sino el resultado de un proceso gradual, marcado por la constancia, la observación y una clara comprensión de los códigos mediáticos. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al mundo de la radio, un espacio que le permitió desarrollar con libertad su voz, su pensamiento crítico y una relación directa con la audiencia. Allí aprendió una de las lecciones más importantes de su trayectoria. La credibilidad no se impone, se construye día a día. En sus inicios, Jean-Philippe se caracterizó por un estilo distinto al dominante. Mientras muchos optaban por una comunicación neutra o complaciente, él apostó por la opinión, la ironía inteligente y una cercanía real con el público. Esa combinación lo hizo destacar rápidamente en un entorno altamente competitivo. Su capacidad para hablar de música, actualidad y temas sociales sin perder autenticidad lo transformó en una voz reconocible y, para muchos, necesaria. El salto hacia la televisión llegó como una consecuencia natural de su crecimiento en radio y de su creciente popularidad. Lejos de cambiar su esencia, Jean-Philippe trasladó su estilo directo y reflexivo a la pantalla chica,
Sus primeras apariciones televisivas mostraron a un comunicador seguro, pero no artificial, espontáneo, pero consciente del impacto de sus palabras. Esta coherencia entre medios fue clave para consolidar su imagen pública. A lo largo de los años, su carrera televisiva se expandió a distintos formatos: programas de conversación, espacios de análisis cultural y contenidos de entretenimiento con una impronta más profunda de lo habitual. Jean-Philippe demostró que era posible entretener sin vaciar de contenido y opinar sin caer en la confrontación gratuita. Esa postura le valió tanto seguidores fieles como detractores, pero siempre mantuvo una línea clara: decir lo que piensa, incluso cuando no resulta cómodo. Un aspecto central de su consolidación profesional fue su relación con la música. Más que un simple gusto personal, la música se convirtió en una herramienta narrativa dentro de su carrera. Su conocimiento del tema y su pasión genuina le permitieron conectar con audiencias diversas, desde jóvenes hasta generaciones mayores. Esta faceta reforzó su perfil cultural y lo alejó del presentador genérico, posicionándolo como un comunicador con identidad propia. Con el tiempo, Jean-Philippe Creton se transformó en una figura habitual dentro del panorama mediático chileno. Su nombre comenzó a asociarse con profesionalismo, opinión fundamentada y una sensibilidad particular para leer el contexto social. No buscaba el escándalo como fin, pero tampoco lo evitaba si el debate lo exigía. Esa postura equilibrada fue clave para mantenerse vigente en un medio cambiante y, a menudo, impecable. De su vida profesional no solo consolidó su carrera, sino que también sentó las bases de la exposición pública que más adelante impactaría directamente en su vida personal. La visibilidad, el reconocimiento y la presión mediática se convirtieron en parte de su día a día, preparando el terreno para los desafíos emocionales y familiares que marcarían las siguientes etapas de su historia. La vida personal de Jean-Philippe Creton siempre ha despertado un interés especial en el público, no solo por su notoriedad mediática, sino por la manera honesta y, a veces, vulnerable con la que ha enfrentado sus relaciones afectivas. A diferencia de otras figuras públicas que optan por un hermetismo absoluto, Jean-Philippe ha transitado un camino intermedio: proteger su intimidad sin negar los momentos clave que han marcado su historia emocional. En el ámbito familiar, ha mostrado un fuerte sentido de pertenencia y lealtad. Aunque rara vez expone detalles íntimos de su núcleo más cercano, es sabido que la familia ha sido un pilar fundamental en su equilibrio personal. Los valores aprendidos en su infancia, responsabilidad, respeto y coherencia, se reflejan claramente en la forma en que aborda sus vínculos adultos. Para Jean-Philippe, las relaciones no son un accesorio de la fama, sino espacios de construcción personal. Su vida amorosa, sin embargo, ha estado inevitablemente expuesta al escrutinio público. Las relaciones sentimentales que ha mantenido a lo largo de los años fueron seguidas de cerca por medios y redes sociales, especialmente cuando compartió su vida con una pareja igualmente conocida. Ese periodo estuvo marcado tanto por muestras públicas de afecto como por momentos de tensión, producto de la presión mediática y las exigencias profesionales de ambos. El matrimonio representó para él una etapa de compromiso profundo y de expectativas compartidas. Durante ese tiempo, Jean-Philippe se mostró abierto a la idea de construir un proyecto de vida en común, conciliando amor, trabajo y exposición pública. Sin embargo, como ocurre en muchas parejas, la realidad cotidiana, las diferencias personales y el desgaste emocional terminaron pasando factura. El divorcio, anunciado de manera sobria y respetuosa, significó un punto de inflexión en su vida personal. Tras la separación, Jean-Philippe atravesó un período de introspección. Lejos de caer en el discurso victimista, optó por el silencio y la reflexión. En distintas entrevistas dejó entrever que aquel proceso fue doloroso, pero también necesario para redefinir prioridades y reencontrarse consigo mismo. La experiencia del quiebre no solo impactó su vida emocional, sino también su manera de entender el amor y la estabilidad. Con el paso del tiempo comenzó una etapa de reconstrucción afectiva. Más cauteloso, pero no cerrado al amor,
Jean-Philippe aprendió a valorar la tranquilidad, la comunicación honesta y la compatibilidad emocional por sobre la exposición pública. Esta nueva forma de vincularse marcó una diferencia clara respecto a etapas anteriores. Menos urgencia, más conciencia. Sentimental de su vida demuestra que, detrás del comunicador seguro y del rostro televisivo, existe una persona que ha vivido pérdidas, aprendizajes y transformaciones profundas. Comprender su recorrido familiar y amoroso es clave para entender el significado emocional de las decisiones recientes, que hoy vuelven a situarlo en el centro de la atención mediática. 2 años después de su divorcio, Jean-Philippe Creton volvió a ocupar titulares, esta vez por una noticia que marcó un giro profundo en su vida personal. El anuncio de que su nueva pareja está embarazada. Lejos del tono escandaloso que suele acompañar este tipo de revelaciones, la confirmación llegó de manera medida, coherente con la etapa de madurez emocional que el comunicador ha venido construyendo tras su separación. El contexto es clave para entender el impacto del anuncio. Tras el divorcio, Jean-Philippe optó por una exposición mínima de su vida íntima. Durante meses, incluso años, evitó hablar de nuevas relaciones, concentrándose en su trabajo y en un proceso personal de recomposición. Por eso, cuando finalmente se conoció la noticia de una nueva pareja y, posteriormente, del embarazo, la reacción del público fue inmediata. Sorpresa, curiosidad y una inevitable comparación con su pasado reciente. La confirmación no fue presentada como un golpe mediático, sino como una declaración de realidad. Jean-Philippe dejó claro que se trata de una relación construida desde la calma, el aprendizaje y la conciencia de los errores previos. El embarazo, más que un acontecimiento aislado, fue presentado como la consecuencia natural de un vínculo sólido y de un proyecto de vida compartido, algo que en el pasado se vio tensionado por la exposición constante y las exigencias del medio. Este anuncio también funciona como una reafirmación simbólica. No solo confirma que ha vuelto a amar, sino que ha decidido apostar nuevamente por la familia, esta vez desde otro lugar emocional. El paso del tiempo, el quiebre matrimonial y la introspección posterior parecen haberle otorgado una perspectiva distinta sobre la paternidad, el compromiso y la estabilidad. Ya no se trata de cumplir expectativas externas, sino de responder a convicciones internas. Desde el punto de vista mediático, el titular cobra fuerza precisamente por ese contraste. El hombre que hace 2 años hablaba de cierre, de final de ciclo y de reconstrucción personal, hoy anuncia un comienzo. La narrativa no es la del rehacer rápido, sino la de un proceso que necesitó distancia, silencio y autoconocimiento. Esa coherencia ha sido valorada por gran parte del público, que percibe el anuncio como auténtico y no oportunista. Así, la confirmación del embarazo no solo explica el titular, sino que revela una transformación más profunda. Jean-Philippe Creton no está simplemente anunciando una noticia personal. Está mostrando una nueva etapa vital, en la que el pasado no se borra, pero sí se integra como aprendizaje. La historia reciente de Jean-Philippe Creton puede leerse como el retrato de una transformación personal vivida bajo la mirada constante del público. Desde sus inicios marcados por la curiosidad intelectual y la vocación comunicativa, pasando por una carrera sólida en los medios, hasta llegar a los quiebres y reconstrucciones emocionales, su recorrido refleja una madurez que no siempre es visible en figuras mediáticas de alta exposición. El anuncio del embarazo de su nueva pareja no es un simple dato de farándula, ni un titular diseñado para provocar. Es, en esencia, el cierre de un ciclo largo y complejo que comenzó con el fin de su matrimonio y continuó con un periodo de silencio, introspección y redefinición personal. En ese sentido, la noticia funciona como un punto de llegada, pero también como un punto de partida. Marca el final de una etapa dominada por la pérdida y la incertidumbre, y el inicio de otra atravesada por la responsabilidad, la ilusión y una mirada más consciente sobre el futuro. A lo largo de estos años, Jean-Philippe ha mostrado una coherencia poco habitual. No negar el dolor del pasado, pero tampoco quedar anclado en él. Su forma de enfrentar el divorcio, de proteger su nueva relación y de comunicar esta nueva etapa vital
Habla de un hombre que ha aprendido a dosificar la exposición pública y a priorizar la estabilidad emocional por sobre el ruido mediático. Esa elección, lejos de debilitar su imagen, la ha fortalecido ante una audiencia que valora la autenticidad. Desde una perspectiva más amplia, su historia conecta con muchas personas que han atravesado procesos similares. Rupturas que obligan a replantear la identidad, el miedo a volver a empezar y la necesidad de reconstruir proyectos de vida desde nuevas bases. En ese espejo, Jean-Philippe deja de ser solo un rostro televisivo y se convierte en una figura con la que el público puede identificarse, precisamente por sus contradicciones, caídas y aprendizajes. El cierre de este relato no es definitivo, porque la vida continúa y los desafíos futuros están por escribirse. Sin embargo, hoy la narrativa es clara. 2 años después de un divorcio que marcó un antes y un después, Jean-Philippe Creton vuelve a mirar hacia el adelante, no desde la impulsividad, sino desde la experiencia. La llegada de un hijo simboliza no solo una nueva familia, sino también una reconciliación con la idea de futuro, construida esta vez desde la calma, la conciencia y la esperanza.